Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Algunos datos sobre los atentados de Bruselas. Condenas internacionales y llamamiento a la unidad de acción antiterrorista desde Israel. Un grupo de extrema derecha arroja botes de humo cerca de la Mezquita Mayor de Madrid. Y el ejército israelí allana las sedes de un consejo universitario y una organización caritativa en los territorios en disputa. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel, como siempre, con noticias culturales. Pero empezamos, por supuesto, en Bruselas. Al menos 3 coches han servido a los presuntos terroristas de Bruselas para cometer el doble atentado en la capital belga. Un taxi, un Renault Clio y un Audi S4 negro. Los sospechosos no llegaron al aeropuerto en tren, sino en coches. Inmediatamente después de los atentados, varios testigos destacaron la presencia de un Audi sin matrícula con 3 o 4 individuos en su interior, una pista que conduce a una persona que ya estuvo bajo observación de los servicios de inteligencia el año pasado, un turco que viajó el año pasado a Arabia Saudita junto con otras 3 personas de su localidad y también un marroquí de Amberes. Las personas que estaban dentro del Audi no se bajaron en el aeropuerto, donde hubo 2 explosiones, sino que se volvieron a Bruselas. El tercer coche, empleado por los presuntos terroristas, era un taxi que llevó a los 3 sospechosos de haber cometido el atentado al aeropuerto, cuyo conductor, tras ver las fotografías de los sospechosos, condujo a la policía belga a la vivienda en la que se encontró un artefacto explosivo, productos químicos y una bandera del grupo terrorista Daesh. Al taxista le extrañaba que los hombres no le dejaran ayudarles con las maletas que depositaron en un carrito portaequipajes. La policía busca todavía al tercero, que no hizo estallar la bomba, pero también publicó 2 avisos de búsqueda más para identificar a los otros 2 sospechosos. Los 2 terroristas que se inmolaron en el aeropuerto eran 2 hermanos fichados, pero no por terrorismo, sino por actos vandálicos. Uno de ellos había alquilado bajo falsa identidad la vivienda donde el pasado 15 de marzo tuvo lugar el tiroteo en el que uno de los sospechosos murió y otros 2 huyeron, entre ellos Salah Abdeslam, implicado en los atentados de París y que fue detenido posteriormente. Los atacantes del aeropuerto habían pedido un taxi grande y se enfadaron cuando llegó uno pequeño en el que no cabían las 5 maletas, lo que hace pensar que su intención era poner más carga explosiva de la que finalmente fueron capaces de llevar. Sí, bueno, mientras tanto hay algo que tenemos que corregir, que los 2 terroristas hermanos no se inmolaron juntos en el aeropuerto, sino que uno lo hizo en el aeropuerto y otro en el metro, ¿vale? Esos son los 2 hermanos que estaban fichados por delitos comunes. Luego tenemos al conductor del Renault Clio, que está siendo buscado porque también este mismo Renault Clio participó en los atentados del 13 de noviembre en Francia y sigue circulando por Bruselas. Es que es que clama al cielo. Y tercero, estamos hablando de que testigos destacaron la presencia de un Audi sin matrícula, con 3 o 4 personas en las inmediaciones del aeropuerto. Vamos a ver, ¿un coche sin matrícula en las inmediaciones de un aeropuerto? ¿Esto qué es? Porque ya no estamos hablando de que la seguridad en el aeropuerto belga no es tan estricta como en el de Tel Aviv. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué quieren? ¿Que la gente se ponga en cola y que los fusilen? Pero qué barbaridad, qué vergüenza, no para Bélgica, para Europa, tener dentro de su seno a un país que justamente es la capital administrativa, pero aunque no lo fuera. Si fuera un país de estos del este de Europa que recién ahora se incorpora, no lo dejarían incorporarse con la policía que tiene. Es que la policía, el ejército, vamos, que es una vergüenza, una vergüenza. Vamos a ver, uno no quiere hacer leña del árbol caído en estos momentos tan dolorosos, pero Jordi, hace 2 días lo comentábamos cuando estamos hablando de las detenciones en Molenbeek de este Abdeslam, diciendo, estuvo 4 meses viviendo donde lo estaban buscando, hombre. Pero ¿qué manera de buscar es esa? Que parece un queso gruyère, un queso belga, está lleno de agujeros, la inteligencia belga, qué capacidad, qué incapacidad para asegurar a sus ciudadanos.
es que lo que decíamos antes, digo, de no hacer leña del árbol caído, pero vamos a ver, no es lo mismo, está bien que uno no puede controlar todas las aglomeraciones, evidentemente uno no puede controlar todas las aglomeraciones que hay, pero por ejemplo, si vas a un estadio de fútbol, que van a ir 80.000 personas, pues van a haber controles policiales a la entrada, ¿no? No, aquí a la entrada del aeropuerto no hay ningún control policial. Y por eso accedieron al hall de salida directamente, sin ningún control de ningún tipo. Y vamos a decirlo también claramente, hay muchos aeropuertos en Europa donde uno entra directamente a la sala sin pasar por ningún control. Y no estoy mirando a nadie de Madrid, porque aquí también tú vas al aeropuerto más importante de Madrid y entras directamente a la sala de salidas, por ejemplo, y vas a la facturación y hasta que no quieres entrar a la zona de, digamos, interior, pues no pasas ningún control policial. Pero claro, esto, por ejemplo, se hizo estallar en esta zona previa, donde se despachan las maletas y todo eso. Nadie controla nada. Estos tíos, vamos a ver, has visto la foto y hoy la ponemos nosotros en las noticias. Van con unas maletas y van con un guante en una mano y en la otra mano no tienen ningún guante. Y van todos iguales. Esto, vamos a ver, en Israel los pinganillos estarían ardiendo. Los hubieran detectado ya con drones a 3 kilómetros cuando subían el taxi. El del taxi, fíjate que era el único que se dio cuenta de que pasaba algo raro y por eso en cuanto oyó del atentado miró y dijo, yo tengo que hablar con la policía y decirles. Y fue el que condujo y el que ha derivado que esta investigación haya avanzado, porque si no hubiera sido por el taxista, hubiéramos tardado 8 días más. De otras maneras, porque te lo digo con toda sinceridad, los que salieron de ahí vivos están vivos y están preparando el próximo atentado. Luego viene el tema de los expertos, porque sabes que cuando pasa esto en la televisión todos son expertos en terrorismo internacional y dicen, esto no tiene nada que ver con la detención de Abdeslam porque esto es algo que está muy preparado y esto no se prepara en 2 días. Y yo les digo, señores, ustedes no saben nada de terrorismo. Esto es terrorismo y se prepara en 2 días. Porque, a ver, el explosivo no es que lo prepararon en 2 días, el explosivo lo tienen hace mucho tiempo. Y así como han detenido, han entrado en esta casa y han encontrado más explosivos, cuando entren en las otras casas de Molenbeek se van a encontrar no con 150 kilos, se van a encontrar con toneladas de explosivos preparadas. Porque todos esos están preparados. Lo que tenían que decidir es si lo hacían el lunes o el martes. Eso es todo lo que tenían que decidir. Y seguramente se tuvieron que contener en sus ganas porque seguramente, lo digo así claramente, hubiera sido más inteligente para ellos esperarse un día más y hacerlo el miércoles, hoy, cuando es el día en que prácticamente todo Bruselas se vacía, porque todos los personajes que trabajan en la administración europea van de vuelta a sus países por descanso. Y entonces hubieran tenido en el aeropuerto no solamente los muertos civiles, sino muertos políticos. Y entonces hubiera tenido mucha más trascendencia. Pero no importa, la han tenido porque son 4 mindundis. Vamos a ver, los 2 hermanos, los únicos de los que se sabe la identidad, son 2 rateros. Dice, no, están radicalizados. Sí, ya, vale, se radicalizaron, que sí, que son rateros que están dispuestos a morir en el intento. Pero no son universitarios, no son ingenieros, no tienen planificaciones estratégicas, no han asaltado el Banco Central Europeo. Son unos mindundis y todos estos terroristas son unos mindundis, pero como los policías son todavía más mindundis, estamos como estamos. Y porque los políticos también, lo único que hacen es salir con declaraciones cuando está la cosa en caliente y pasado mañana se olvidan del tema y otra cosa mariposa, porque estamos aquí en España, el pacto antiterrorista se convocó y que esto que lo otro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Estábamos con Bruselas. ¿Y qué hicieron? No hicieron absolutamente nada. Esto va a ayudar a que por ejemplo, si Dios no quiera, hay un atentado en España con un gobierno en funciones, ¿alguien eche una mano para que la cosa funcione mejor?
¿Va a haber más coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Esto va a servir para que los grupos que representan a 8 millones de personas en España, los partidos Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, todos estos que no participan al pacto yihadista, se suman al pacto yihadista? Si no se suman, ¿qué son? ¿Están con nosotros o están con los yihadistas? A mí ya esto de las posturas semipolíticas, semidesnatadas de esta gente, pues a mí ya llega un momento en que hay que decirlo con la boca llena. Estamos en guerra. Y estás con nosotros o estás con el enemigo. Aquí no hay medias tintas. No estamos hablando de que si la condena revisable, la pena capital o la prisión. No estamos hablando del Código Civil. No estamos hablando del Código Penal. Estamos hablando de una guerra. Estamos en guerra. Otra vez lo voy a repetir. Ya lo hemos dicho muchas veces y ahora también lo repiten algunos. Pero pasado mañana la gente va a decir, no digas eso. Lo primero que ha surgido como discusión de todo esto, y vamos a volver a verlo con una noticia un poco más tarde, es que cuando hay un ataque terrorista, lo primero que se dice es, ojo, que no llegue la islamofobia. Ojo, que no llegue la islamofobia. No estamos hablando de islamofobia, estamos hablando de defendernos de gente que nos está atacando. Esto es una guerra, no es una guerra internacional, porque aquí no hay naciones contra las que vamos a batallar. Sería mucho más sencillo si nos atacara un país X y entonces vamos todos contra ese país X. No, esa guerra es contra algo que está allí y está aquí. Está en el patio trasero de tu casa, está en el vecino de arriba de tu casa, en el vecino de al lado, puede ser cualquiera y cualquiera va a salir a la calle. Si no es con bombas, con un cuchillo como ya lo hacen en Jerusalén, y si no, al tiempo. Y el que no se ponga de nuestro lado, pues lo siento, pero yo voy a tener hacia él mucho miedo. Y eso en griego se llama phobos. Cuando se habla de islamofobia, la gente se piensa que es odio al Islam. No estamos hablando de odio al Islam, estamos hablando de miedo a lo que el Islam proclama y a lo que algunos en el nombre de Islam realizan, y a lo que la mayoría de los grandes jefes del Islam, los grandes, jerarcas de la religión islámica, no condenan. No hace falta una declaración política. Yo no estoy hablando de los delegados políticos del Islam, de las confesiones islámicas en cada país. Hablo de los representantes religiosos, que la única forma que tienen de condenar en el Islam se llama fatwa. Y esta gente no anatemizan, no echan del Islam a los que realizan esto. Si no los echan, quiere decir que forman parte del Islam, o por lo menos el Islam que está representado religiosamente, sino el político. Así que vamos a hablar con claridad porque el agua está llegando al cuello. Todos los gobiernos mundiales han condenado los atentados de Bruselas que ha reivindicado el grupo Daesh. Además, el primer ministro israelí Netanyahu señaló que la cadena de ataques desde París a San Bernardino, a Estambul, a Costa de Marfil y ahora a Bruselas, y los ataques diarios contra Israel forman parte de un ataque continuo contra todos nosotros, y su intención no es otra que la destrucción y la dominación absoluta. Su demanda básica es que sencillamente desaparezcamos, dijo. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Moshe Yaalon, advirtió de que este y otros anteriores ataques en Europa suponen una tercera guerra mundial contra los valores humanistas que compartimos en Occidente. Sí, y es la misma guerra, es lo que estábamos hablando. Hay una guerra mundial, no internacional, que vamos a diferenciarlo porque no es contra una nación, no es contra un país, sino contra un concepto, contra una barbarie. De la misma manera, yo utilizo el término barbarie porque los romanos no se enfrentaban la antigua Roma no se enfrentaba contra la Germanía o contra los celtas. Eran todos los pueblos bárbaros que acosaban y finalmente destruyeron toda la civilización romana. Acuérdense, el siglo V, a partir de ahí lo que pasó en todo el mundo. Empezó una nueva era que se la llamó la Edad Media y que durante por lo menos 700 o 800 años fue una época de las más oscuras de la historia de la humanidad. Y como bajemos la guardia, pues vamos a pasarla 16 siglos después, vamos a pasar por lo mismo.
esto del ataque continuo a esta guerra ni siquiera es contra un país, ni siquiera tiene una fecha de inicio clara. Porque ya no es que digamos, bueno, esto empieza con el ataque de París o los ataques de París del año pasado o cuando Daesh se constituye. No, esto está ahí latente y ha estado pequeñito, focalizado en Oriente Próximo, y entonces a nadie le importaba un rábano. Cuando morían solamente judíos, pues eso no le importaba a nadie. Cuando morían judíos en Israel, menos. Y cuando morían judíos en Bruselas, en el museo, o en Toulouse, porque un yihadista estaba ahí, bueno, son cosas de judíos y árabes. No son cosas de judíos y árabes. Es cosa de bárbaros, asesinos y el resto de la civilización occidental. Así que estamos todos en el mismo barco. No sé si todos estamos en el mismo bando, otra vez haciendo referencia al pacto antiyihadista, pero estamos todos en el mismo barco. Y el primero que asome la cabeza por el ojo de buey, se la van a decapitar. Venimos a España ahora. Varios miembros del grupo de extrema derecha español Hogar Social Madrid han lanzado botes de humo junto a la pasarela peatonal situada junto a la mezquita de la M30, el mayor templo musulmán de España. También han colgado una pancarta sobre la pasarela en la que se podía leer «Hoy Bruselas, mañana Madrid», en referencia a las acciones terroristas producidas en el metro y en el aeropuerto de la capital belga. En la lona estaban escritos el logo de este colectivo que ocupa la antigua sede del Nodo, junto a la Embajada de Israel desde hace varios meses, y la imagen de una mezquita tachada. Tras su paso por el puente peatonal, los activistas de extrema derecha se han acercado a las puertas del templo musulmán con los botes de humo, aunque un empleado de seguridad cerró las puertas de la verja exterior para evitar que entraran. El portavoz de los asaltantes aseguró a los medios presentes que la mezquita de la M30 cobraba a la gente que iba a rezar para financiar al Estado Islámico. Bueno, tengo que decir que esta gente de extrema derecha, que evidentemente no son del Daesh, pero son de la misma calaña moral. Son igual de bárbaros, igual de descerebrados, igual de marginales en cuanto a la civilización y a los objetivos de la mayoría de la gente que quiere vivir en paz. No sé si en la noticia, cuando menciona que esta ocupación de la antigua sede del Nodo es junto a la Embajada de Israel, quiere dar a entender alguna cosa de connivencia. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la sensibilidad de cualquier judío en el mundo que un grupo de extrema derecha en cualquier parte de Europa, especialmente, ¿no? Pero aquí en España, que son grupos afines a los nazis. Así que, vamos, desde aquí, toda nuestra condena a este tipo de manifestación, que aparte se parece más a estos enfrentamientos entre grupos ultra de fanáticos del fútbol que a cualquier defensa que alguien pueda decir de ningún valor de la sociedad. Esto de ir con botes de humo, de ir con bengalas, que es muy propio de estas gentes, de los grupos ultras. Y aparte del cartel, fíjate, hoy en Bruselas, mañana Madrid, es que esta gente no mira ni el Nodo donde viven, porque Madrid ya ha sufrido eso. Son tontos del bote, y tontos no del bote de humo, tontos del bote. Y seguimos, terminamos en Israel. El ejército israelí registró este martes los locales del Consejo Estudiantil de la Universidad de Jenin y de una asociación supuestamente caritativa en el norte de los territorios en disputa, donde confiscaron ordenadores y bienes en la sede de la organización Zakat de Tulkarem. Según los portavoces del ejército, la operación tiene como objetivo impedir nuevos atentados. Claro, por supuesto, todas las noticias referidas a este tipo de allanamientos están orientadas a decir el ejército israelí van conculcando y se meten, por ejemplo, con los estudiantes y se meten con ONGs caritativas. Entonces yo pregunto, vale, ¿podemos esperar 48 horas para saber qué pasa? Porque no es que en todas las organizaciones caritativas ni en todas las universidades entra el ejército israelí, se lleva los ordenadores y todo eso, sino justamente en aquellas donde se promueve no a nivel ideológico solamente, sino a nivel activo, participativo, a veces con financiación y a veces reclutando a la gente en atentados terroristas. Así que
Ojalá me equivoque y entonces tenga que condenar las acciones precipitadas del ejército israelí contra gentes tan magnánimas de alma que tienen organizaciones caritativas o que son simplemente estudiantes universitarios. Yo, como ahora tenemos estos días por delante, Jordi, de que no vamos a estar en las noticias hasta el próximo martes, pues espero que hasta entonces tengamos lo que contarle de lo que ha surgido de esta investigación, porque uno podría llevarse más de una sorpresa y, entre otras cosas, por ejemplo, puede ser que esta organización caritativa recibiera fondos de Europa o de España y que su caridad estuviera mal encarada. Bueno, Jorge, pues como dices, hasta el martes de la semana que viene no volveremos con información de actualidad, así que tengas un feliz Purim. Hag Purim Sameach, gracias. Y ahora esperen que viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, pues antes de Purim ya tenemos aquí las noticias culturales. Sí. Cuéntanos. Empezamos con una exposición muy especial porque reúne prosa poética y pintura. El protagonista, el autor, el artista es Samuel Benarroch Rossi, y la inauguración de la exposición y la conferencia es el próximo 6 de abril a las 8:15 de la tarde en un espacio que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad porque programa muchas actividades de interés judío. Espacio Ronda, ya saben, el Ronda de Segovia 50 en Madrid. Es la primera exposición individual en España de Samuel Benarroch. La muestra está compuesta por 56 pinturas acompañadas por un relato corto y 15 prosas poéticas que se podrán visitar del 6 al 18 de abril. No son muchos días, pero bueno, seguro que encuentran tiempo. El autor Rossi ha participado en distintas exposiciones y sus obras forman parte de colecciones privadas, ha realizado donaciones a importantes museos e instituciones y su obra escrita ha sido publicada desde el año 2014. Bueno, pues mira, y siempre nuestro reconocimiento a la labor de Espacio Ronda, con todas sus actividades. Otra actividad interesante, Jordi. Venga. Hemos hablado ya de la publicación del libro Celan, lector de Freud, de Arnau Pons, Sí. del Premio Nacional de Traducción de una obra del poeta al catalán. Bueno, pues en este caso Arnau se introduce en la influencia de Freud en el poeta, en Paul Celan, y con motivo de la publicación del libro, la editorial Herder Editorial y Enclave de Libros nos invitan a una mesa redonda titulada En torno a la poesía de Paul Celan. En ella participarán Esther Ramón, que es poeta, crítica literaria y profesora de escritura creativa, Miguel Casado, que es poeta, crítico literario y traductor, y el propio autor del libro, Arnau Pons, que es poeta, ensayista, traductor y, como les decimos, el responsable de este Celan, lector de Freud. Si están interesados en este encuentro personal con Arnau Pons, lo pueden encontrar el jueves 7 de abril a las 7:30 de la tarde en Enclave de Libros, en la calle Relatores 16, también en Madrid. Nos van a perdonar que hoy seamos tan centralistas, pero en estos días de vacaciones parece que todo se concentra en la capital de España. Pero ahora vamos a viajar para nuestra última noticia, Jordi. Pues venga, fenomenal. ¿Dónde viajamos? A Israel. Ajá. Somos originales. Y nos vamos a Israel. Ya saben que les venimos hablando de esa polémica sobre si se podía jugar al fútbol o no en Shabbat. Sí, es bueno, verdad. Pues ya se ha resuelto, Jordi. Los israelíes podrán seguir jugando al fútbol durante el Shabbat, pero el jugador que no quiera hacerlo, por respetar ese día sagrado, podrá decir que no a su club sin represalias. Claro. Según un acuerdo de principio adoptado este martes pasado. El fútbol israelí de todos los niveles estaba enfrentado, como les recordamos, a una controversia política y deportiva desde que un juez de Tel Aviv, en agosto de 2015, dio la razón a jugadores de segunda división que por convicciones religiosas no querían jugar durante el Shabbat. Tras meses de negociaciones con todas las partes, la ministra de Deportes, que también es de Cultura, Miri Regev, acaba de anunciar un proyecto de acuerdo que aún debe ser confirmado por la justicia a finales de marzo. Ya quedan pocos días.
El número de partidos disputados en sábado será reducido al mínimo necesario. Esto ha comentado Miri Regev, pero se podrá seguir jugando el sábado, aunque cualquier jugador, sea cual fuere la división en la que juega, tendrá el derecho a no violar el Shabbat. En la historia de Israel, le recordamos, siempre se ha jugado al fútbol precisamente el sábado, porque era el día de descanso y cuando los jugadores, sobre todo los no profesionales, podían dedicarse al deporte. Así que nada, volvemos a esa tradición no escrita de poder jugar al fútbol en Shabbat, a menos que a finales de marzo haya una sentencia judicial que diga lo contrario, que dice lo contrario, Jordi, pero por ahora, pues se podrá seguir jugando al fútbol en Shabbat. Pues sí, porque normalmente Israel no se clasifica para las fases finales de la Eurocopa ni del Mundial, si no tendríamos un dilema a veces, les podría tocar jugar un sábado. Y los partidos de la Champions siempre son entre semanas, así que no tienen ese tema. Pero bueno, me imagino que ya cuando hablamos del máximo nivel profesional, pues bueno, a lo mejor alguno opta por el camino más profesional y menos religioso. Pero bueno, igual es lo más correcto, desde luego, que juegue el que quiera y el que no tenga una represalia del club. O sea, que no sea considerado como, yo que sé, que no quieres jugar, no te apetece jugar, te multo. Pues no es que no le apetezca. Afortunadamente Mourinho no está en la Liga israelí. No, y de momento no creo que vaya a estarlo. Sí, Fernando Hierro, ¿no? A ver qué tal el trabajo del defensa español. No hemos tenido noticias del desembarco de Hierro. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a trabajar. Por ahora estará flipando con Tel Aviv y aclimatándose. Así que le dejamos que se dedique un poco a adaptarse a la ciudad, que no le costará mucho, y luego ya a ver qué hace al frente de ese programa para activar el fútbol israelí. Muy bien, Raquel, pues nada, que tengas un feliz Purim. Hab Purim Sameach, Jordi. Hab Purim Sameach para todos los oyentes también. Disfruten de estos días y sobre todo recuerden que el lunes regresamos en Radio Sefarad con más información, aunque sea diferente, alejada de estos temas que hemos tratado hoy, por ejemplo, de la actualidad política, con otras noticias. Eso desde luego, aquí con Raquel y conmigo, y luego ya el martes volvemos otra vez. Dejamos que Jorge haga noticias. Eso es. Hasta entonces, Hab Purim Sameach.